Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien porque yo estoy muy contento de poder hablarles de este tema tan hermoso que es la música clásica. Primero que nada, ¿qué es la música clásica? ¿En qué año nace la música clásica? ¿Quiénes son los principales compositores de esta música? ¿En qué año nace y en qué siglo se ve reflejada la música clásica? Esto es lo que veremos. En sentido popular, la música clásica es la música de tradición culta. Este término tiene mucha aceptación en los medios escritos y así lo recoge la Real Academia Española. Es el nombre habitual que recibe la música académica, también llamada música docta, exclusivamente de Occidente. En la historia de la música y la musicología se llama música clásica únicamente a la música del clasicismo, entre 1750 y 1820. Con, con estas composiciones europeas más destacadas del siglo XVII. Existe una expresión que abarca casi todos los periodos para definir su época de mayor esplendor, periodo de la práctica común. La música académica, como una música que requiere de mucho virtuosismo, aparece en Europa aproximadamente en 1450. Desde principios del siglo XX, la composición culta, la que tiene una cierta complejidad en notación e instrumentación, comienza a situarse generalmente fuera de la tradición anterior mediante la composición radicalmente atonal y disonante y otras tendencias opuestas. Los compositores clásicos aspiran a ambiguar a su música de una relación muy profunda entre su contenido afectivo, emocional y los medios con los que lo logran. Muchas de las obras clásicas más elogiadas hacen uso del desarrollo musical, el proceso por el que un germen, idea o motivo musical es repetido en distintos contextos o alterados de tal manera que la mente del oyente, conscientemente o no, compara las diferentes versiones. Los géneros clásicos de la forma sonata y la fuga emplean rigurosamente formas del desarrollo musical, generalmente las obras de variación antes que la exacta repetición, frases musicales que no siempre tienen la misma longitud, contrapunto, polifonía y una armonía sofisticada. Además, muchas obras clásicas bastante largas, de 30 minutos a 3 horas, son construidas a partir de jerarquías de unidades más pequeñas, las frases, los periodos, las secciones y los movimientos. El análisis es una rama de la música que intenta distinguir estos niveles estructurales. Su transmisión escrita, junto con la veneración dada a ciertas obras clásicas, han llevado a la expectativa de que el ejecutante tocará la obra de tal modo que realizará en detalle las intenciones originales del compositor. Por lo tanto, las desviaciones de las instrucciones del compositor a veces son condenadas como fallas completas éticas. Durante el siglo IX, el siglo del romanticismo, los detalles que los compositores colocaban en sus partituras fueron incrementándose. Así vemos un opuesto rechazo, admiración por los ejecutantes que ofrecen nuevas interpretaciones de la obra de un compositor, y no es desconocido que un compositor le pida al intérprete una mejor realización de sus intenciones originales que la que él mismo pudo lograr. De este modo, los ejecutantes de música clásica alcanzan a menudo reputaciones muy altas por su musicalidad, aunque ellos mismos no compongan. Otra consecuencia de la primacía de la partitura escrita del compositor es que la improvisación juega una menor presencia en marcado contraste con otras tradiciones como el jazz, en donde la improvisación es básica. La improvisación en la música clásica era mucho más frecuente en el barroco, en el siglo XIX y siglo XX, y recientemente la interpretación de aquella música y por músicos clásicos modernos han sido enriquecida por el surgimiento de antiguas prácticas improvisatorias. Durante el periodo clásico, Mozart y Beethoven improvisaban a veces las cadencias de sus conciertos para piano,
y animaban a otros a hacer lo mismo, pero también tendían a dar cadencias escritas para que otros solistas pudiesen usarlas. Entonces ya entendemos qué es la música clásica. La música clásica en instrumentación es arpa, piano, en veces guitarra, violín, flautas. Incluso hay eventos de gran magnitud a nivel mundial en los que se llevan. Principalmente estos eventos se llevan en países primermundistas como Alemania, Reino Unido, Inglaterra, Francia, España, que son en los países en el cual nace la música clásica. Recordar que Beethoven es uno de los máximos exponentes de este género. Sin más por el momento yo me despido, esperándoles haya sido de su agrado y sin más por el momento los dejo, esperándoles den like, se suscriban y lo sigan compartiendo. Gracias por su atención. Nos vemos.